Buen día, hoy les voy a estar hablando de las características de las especies autógamas. Como introducción tenemos que las plantas autógamas se caracterizan por tener un alto porcentaje de autofecundación en relación a la polinización cruzada natural. Este grupo de plantas normalmente presentan poblaciones que se conforman de solo una línea totalmente pura o una combinación de dos o más líneas también puras, por lo que puede formar poblaciones homogéneas o heterogéneas. Vamos a empezar definiendo qué son las especies autógamas. Pues las plantas autógamas son todas aquellas que se reproducen por autofecundación, es decir, que los gametos que se unen para formar el cigote se producen de la misma planta. También tenemos las características genéticas de las plantas autógamas. Tenemos como primer característica el cruzamiento genético entre individuos. En las plantas autógamas esta no está presente, salvo en casos muy ocasionales de alogamia natural. Otra característica que tenemos es el intercambio de genes entre especies. En las plantas autógamas esta característica no está presente. Como siguiente característica, también tenemos la estrategia de mejoramiento, que en las estrategias de mejoramiento también es útil recopilar datos útiles, identificar también las causas fundamentales de los problemas y desarrollar soluciones apropiadas. En las plantas autógamas, esta característica principalmente es la de selección y evaluación de genotipos permanentes. Otra de las características son el objetivo de estudio en genética. En las plantas autógamas, principalmente la frecuencia genotípica de la especie. También tenemos que la frecuencia genotípica hace referencia a las veces que aparece cada uno de los genotipos, generados por las combinaciones 2 a 2 de los alelos involucrados en los locus en estudio. Otra de las características que tenemos es la depresión por endogamia, eh, que la depresión, esta resulta del apareamiento de individuos emparentados y se traduce en la pérdida de aptitud biológica. Esta característica que les menciono no está presente en las plantas autógamas. Otra de las características que también podemos ver es la velocidad de mejoramiento. En las plantas autógamas esta característica es muy rápida, aunque también puede detenerse de manera inmediata. Otra de las características que tenemos es la fuente de variabilidad genética. En las plantas autógamas hay mutaciones principalmente, aunque también puede darse por hibridaciones artificiales. También tenemos la prueba de progenie, que en las plantas autógamas es fácil y bien definida, debido a que la fecundación no es abierta. También tenemos las características generales de las plantas autógamas. Las plantas autógamas se llaman así porque su reproducción se da por autofecundación. Se encuentran conformadas por una mezcla única de homocigotos. Estas especies presentan un porcentaje muy bajo de fecundación cruzada de forma natural. Las plantas autógamas también tienen la misma constitución genética. Estas plantas son uniformes en todos sus caracteres, pero sin embargo en estas especies no se puede llegar a encontrar algunos casos de heterogeneidad y esto se debe a las mutaciones o o a las combinaciones de loci que pudo darse en el progreso evolutivo de estas poblaciones. Finalmente, una de las principales características de las plantas autógamas se debe a que puede tolerar endogamia sin perder su vigor. Es así que cuando ocurre la selección en generaciones segregantes, se logra aislar líneas puras homocigotas. También este tipo de plantas no se encuentra presente el cruzamiento genético, es decir, que no realizan el intercambio de sus genes con otras plantas, por lo que tienen un genotipo permanente, que esta era una de las características que ya les mencionaba anteriormente. Es por eso que cuando esto requieren realizar mejoramiento, existe un interés para evaluar las frecuencias fenotípicas de las poblaciones. Las plantas autógamas se consideran como líneas puras
porque estas descienden de sí mismas por autofecundación. Entonces se obtienen niñas homocigotas por todos sus caracteres. También tenemos las principales plantas autógamas de interés nacional e internacional. A nivel mundial se pueden considerar, como les digo, una serie de plantas autógamas, permitiendo su mejoramiento. Algunas especies que se producen en grandes cantidades por el consumo humano, como podemos ver, tenemos el frijol, que el frijol cumple una importante función en la nutrición de la población, en la nutrición de la población del pueblo hondureño, debido a que esta tiene una nutrición que contiene el 20% de proteínas y un 62% de carbohidratos. También tenemos el tomate, que es una especie autógama, que esta es una planta de hortalizas más importante a nivel mundial. También tenemos la papa, que entra dentro de estas plantas autógamas, que es importante también de acuerdo al área sembrada y a la producción. Este cultivo también es importante debido a que esta posee una fuente de genes para su mejoramiento con respecto a la resistencia de patógenos como virus, bacterias y algunos insectos. Como otro cultivo de plantas autógamas también tenemos el arroz, que es considerado como un alimento base en países como en países árabes y ciertos países de Latinoamérica. También tenemos el trigo, que es importante en la dieta. También tenemos la soya, la cebada, que entran dentro de todas estas plantas autógamas. Esto ha sido todo. Eh, Muchas gracias por su atención.